familia siempre existió el recuerdo de los ancestros, el recuerdo de los que llamamos próceres. Y por supuesto las historias que contaba mi abuela sobre Manuel José Arce. Pedro Escalante Arce ha dedicado 22 años de su vida a estudiar la complicada historia de nuestro país en una forma ordenada, disciplinada, con objetivos precisos, con metodologías en constante perfeccionamiento y siempre llenas de interesantes y atractivas explicaciones. Hay un montón de cosas que se han dicho de los próceres que actuaron por su interés, que lo que querían era solamente ellos conservar el poder, la tierra. Todo el mundo quiere destacar que estos son terratenientes hacendados, pero para mí eso no es lo más importante. Lo más importante es la visión filosófica que tienen y la visión política y moral. Y a eso hay que destacar. Eso es lo que los hace actuar de forma diferente. Era tal la sublevación popular que los criollos se preocupan. Sobre todo le tenían mucho temor a este tipo de motines, porque en México con el padre Hidalgo se han dado una serie de situaciones violentas y que tienen mucho miedo de que eso suceda en esta región. Y los criollos en este momento participan pacificando a la plebe. La resolución de este conflicto es que los criollos asuman mejor el ayuntamiento de la ciudad de San Salvador. En primer lugar, el movimiento ilustrado es un movimiento que busca el desarrollo de la libertad y fundamentalmente la libertad individual. Las arduas investigaciones llenan 9 libros que él, con acucioso detalle, ha logrado compilar, hilvanando y estructurando múltiples temas imprescindibles para conocer nuestra historia. Manuel José Arce era hermano de mi tatarabuelo Pedro. Mi tatarabuelo es el papá de mi bisabuelo Pedro Arce y Rascón. Luego Pedro Arce Rascón es el padre de mi abuela Arce y Rubio. Y mi abuela Arce, la mamá de mi papá. Manuel José era mi tío tatarabuelo y yo tuve la suerte de heredar las pocas cosas que quedaron de él. En el 14 se aprovecha a darle un golpe a este movimiento de ilustrados. Los descabezan, digamos. Entonces van a ser capturados en este momento a Manuel José Arce y varios criollos más y van a estar en prisión hasta el año de 1818, cuando hubo un indulto. En segundo lugar, es un movimiento que se apoya en el principio de la razón. Y lo primero que va a buscar son gobiernos racionales, y eso es un gobierno representativo. Estamos en la lucha de superar las monarquías absolutas hacia gobiernos constitucionales. ¿Qué ha sido de nuestro país 200 años después? ¿Cómo lo hemos desarrollado? ¿A qué hemos llegado? Apenas a los 5 años, su padre lo llevó a vivir a Francia. Imagínense ustedes, a la cuna de la historia y del pensamiento moderno. Y ahí creció nuestro eminente Pedro Escalante Arce, entre la historia y sus polémicas profundas, entre los grandes historiadores que dominaron el siglo XX. Ha habido errores, no hemos formado el mejor de los países, pero también ha habido cosas buenas. Envían tropas los guatemaltecos a la provincia de San Salvador. Inmediatamente Manuel José Arce trata de armar una defensa. Ahí es donde ya realmente surge el Arce que se va a convertir en militar.
1822-23. Las tropas que llegan de Guatemala, la milicia de Manuel José Arce los saca huyendo del país. Iturbide ha enviado tropas también, comandado por un importante militar amigo de Iturbide, que es Filísola. Y toma la ciudad de San Salvador y ocupa, aplasta, digamos, la rebeldía sansalvadoreña. Cae el imperio de Iturbide y Arce, que había tenido que huir, luego es llamado por el Congreso Federal y es elegido primer presidente de Centroamérica. Y en tercer lugar, son movimientos que buscan, digamos, una autonomía moral del individuo. Es decir, así como el hombre busca su libertad individual, también las naciones van a buscar la independencia. Estos platos se mandaron a hacer durante la presidencia de Arce a Inglaterra para el servicio federal, pero llegaron después que Arce ya había renunciado a la presidencia y que lo habían expulsado fuera del país, fuera de Guatemala. Y Morazán expropió todas las propiedades de Manuel José y también las perdió mi tatarabuelo Pedro. La familia Arce perdió todo. De antes, de la época de la independencia, no quedó absolutamente nada. Pedro Escalante Arce se graduó como abogado en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de El Salvador, sin apartarse de su vocación como historiador, que vio fortalecida al incursionar por la Academia Salvadoreña de la Historia. Por todo esto, la Universidad Tecnológica de El Salvador otorga el grado de doctor honoris causa en Historia al licenciado Pedro Escalante Arce. Estamos ante un monumento dedicado a los próceres de la independencia y ante la tumba, el espacio donde se guardan los restos del prócer Manuel José Arce. Manuel José murió aquí en San Salvador pobre, él solo, y no se quiso ir a Sonsonate donde su hermano. Lo que más nos interesa es resaltar lo importante que es la historia en la identidad nacional. No se puede comprender ni querer a este país si no se conoce su historia, para bien o para mal.